espacio que, aunque no lo crean, es histórico. Este momento aquí donde están sentados ahora es histórico. Es primera vez en la historia de nuestro país que el pueblo se está reuniendo para pensar, no solamente para pensar, sino para decidir tomar el destino de su país en sus propias manos. Es la primera vez que estamos sentándonos, aunque no lo crean, esta es una instancia revolucionaria, porque estamos aquí pensando en qué haremos para cambiar las cosas en nuestro país, en qué haremos para de nuevo ser, como dice la Constitución ecuatoriana, el pueblo soberano, el único dueño de su destino, el dueño inherente del derecho a la autodeterminación. Porque este no es un tema de abogados, este no es un tema de diputados y senadores ni de presidentes, este es un tema de cada ciudadano, y cada persona que está aquí, usted señor, jóvenes, hasta los niños, tenemos el derecho a hablar de este tema y a decidir sobre este tema. Vamos a barrer hoy día con el concepto de que esto solamente le compete a los políticos. Este es un tema ciudadano, es un derecho de nosotros. Entonces, nosotros partimos con dos preguntas. ¿Por qué un pueblo simplemente crea una constitución? ¿Por qué una república hace las leyes? Que es la pregunta básica en este tema. Simplemente un pueblo redacta una constitución para poder asegurarse a sí mismo el avance hacia la felicidad, el avance hacia el buen vivir, como dicen los ecuatorianos. Por lo tanto, si estas leyes no están en acorde con este sentido, como pasa con la constitución política hoy en Chile, que en vez de aportar a la felicidad de los ciudadanos de Chile, de la mayoría de los ciudadanos de Chile, aporta al enriquecimiento de unos pocos, aporta al endeudamiento de cada persona, de cada trabajador, aporta al alza de las tasas de interés, aporta a que cada vez paguemos más impuestos, aporta a que los sueldos sean cada vez más precarios. Es decir, está hecha para que la persona se estanque y no pueda avanzar hacia el buen vivir, como dicen los ecuatorianos. Por lo tanto, simplemente tenemos que decidirnos a cambiar esa constitución. Ya no aceptemos más la constitución. En ese instante en que cada uno de nosotros aquí decidamos personalmente y colectivamente tomar la decisión de no aceptar más lo que no es correcto, lo que no es nuestro, lo que nos fue impuesto, lo que permite el abuso a nosotros mismos, en ese momento en que no lo aceptemos más, seremos individual y colectivamente libres y soberanos. Y solamente bastará ejercer esa soberanía para sacar la Constitución. Es el poder de crear una Constitución que establezca cómo queremos que sea nuestro país. Ese poder, por definición de los más grandes abogados constitucionalistas, y nadie lo puede negar, ese poder pertenece única, exclusiva, irrevocable e indelegablemente a los ciudadanos, al pueblo y a nadie más. Y es justamente lo que primero que viola nuestra Constitución. Entonces, nosotros y todas las organizaciones que ya están empezando a difundir esta iniciativa, partimos de tres premisas, que tiene que ser lo que nos tiene que unir, porque este tiene que ser un movimiento ciudadano, unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que por un momento de nuestra historia, como ciudadanos, vamos a tener que dejar de lado, no dejar de lado, pero poner, sí, a un lado por un momento, nuestros intereses partidistas, nuestros intereses específicos, nuestros intereses ideológicos específicos que nos separan, y unirnos por tres premisas. Una, que ya está clara, que hay que cambiar la Constitución de 1980. Otra, que tiene que cambiarse mediante asamblea constituyente, porque ninguna otra forma va a permitir la tercera premisa, que es que sea mediante la mayor participación ciudadana posible en este proceso. Y esa tarea nadie la va a hacer por nosotros. Nadie nos va a dar el espacio. Pueblos chilenos, redacten su constitución. Nosotros
tenemos que asumir ahora la determinación de defender ese derecho, porque tarde o temprano va a llegar el momento de la Asamblea Constituyente, pero nosotros vamos a tener que defender el derecho a participar en ese proceso, a que en esa Constitución que se redacte estén defendidos los derechos de los ciudadanos y no el poder económico por sobre los derechos, y no el poder económico por sobre la naturaleza, no el poder económico por sobre los derechos de los mapuches, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Esas tres premisas nosotros las proponemos para basarnos en algo que no puede faltar, porque si no lo hacemos no vamos a lograrlo, que es la unidad. Si nos unimos en base a esas tres ideas, vamos a lograrlo. Va a poder unirse la CUT con los estudiantes con los trabajadores del cobre, los trabajadores del cobre con los pescadores del sur con los mapuches. Solamente si dejamos de lado esas pequeñas cosas que de repente nos separan y nos unimos por una gran demanda nacional que sea la Asamblea Constituyente, que no es una demanda exclusiva, porque el sufrimiento de nuestra ciudadanía, el sufrimiento del pueblo chileno, está implícitamente establecido como doctrina en la Constitución. Casi que se establece ahí que el pueblo chileno tiene que sufrir y que tienen que ser unos pocos los que tienen que dominar.